Cada temporada de la franquicia tenía lo suyo, ya sea algo, poco o nada, tenían algo que aportar. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se tiene la intención de ir más allá? No solo en tocar una nueva temática, sino también en la construcción del mundo y en la creación de los personajes que veremos. Pero, ¿qué sucede cuando es más que sobresaliente? ¡SPD! ¡Emergencia! Power Rangers SPD es la 13ª temporada de la franquicia y la tercera de la era Disney, siendo una de las mejores o la mejor temporada hecha por Disney, y no es para menos esas afirmaciones, ya que lo es y más, porque tomó todo lo que hace genial la franquicia y lo llevó a nuevos niveles, siendo uno de los aspectos más rescatables de la era Disney, ya que independientemente de sus decisiones o el respeto hacia la marca, si hay algo hay que agradecer es el hecho de que cada temporada se siente como un aire fresco, ya que no siguen las mismas temáticas o los mismos conceptos ya establecidos, y si lo hacen es más como un tributo a todo un legado. Pero, ¿qué hace tan sobresaliente a SPD? Pues todo su mundo, ya que desde el primer minuto se nos presenta un mundo diferente al que estamos acostumbrados, ya que la Tierra se volvió un puente intergaláctico en el que varias razas extraterrestres conviven entre sí, sin mencionar que estamos en el futuro. Bueno, un futuro no tan lejano. Sin embargo, no todos los seres de galaxias lejanas tienen buenas intenciones, por lo cual es ahí donde entra la Super Patrulla Delta, la más grande agencia del universo, cuya principal misión es la de preservar la paz, y ahí es donde entran los Power Rangers, los cuales no son más que cadetes que prestan sus servicios para estos puestos. Eso en sí es SPD. Es una temporada que juega bajo sus propios términos, empezando desde el significado de lo que es y significa ser un Power Ranger. Porque si en el pasado serlo no era más que ser un héroe, aquí es más que eso, porque es un cargo, un deber, una misión, una responsabilidad, no solo con uno mismo, sino hacia las personas que dependen de la Super Patrulla Delta, porque lo es todo, sin mencionar que sí, ser un Power Ranger es un cargo importante, pero no el más importante, ya que están las diferentes divisiones de escuadrones, luego está el comandante y finalmente el de director de toda la agencia, por lo cual no basta con solo ser el mejor, sino tratar de ser algo más. Ese es el caso con el Escuadrón B, siendo lo peor de lo peor, lo cual es irónico, porque si nunca hubieran sido subestimados y arrastrados a tratar problemas más banales, nunca hubieran alcanzado su verdadero potencial, teniendo todo lo necesario para hacerlo. Hasta se podría decir que estaban destinados a hacerlo, pero aquí eso no es suficiente, porque no basta con tener mucha energía o tener una serie de accidentes casuales. Aquí todos tuvieron un largo camino para llegar a ser su mejor versión, teniendo un más interesante desarrollo de personajes en el transcurso de la temporada, no en uno solo, sino en todos, porque aunque pudieron parecernos un estereotipo andante, siendo el líder, el serio, el raro, la ruda y la niña de papi, con el transcurso de los capítulos entendemos que son más que eso, ya que nuestro valiente líder no es alguien perfecto, comete errores como cualquiera de nosotros. Es más, apenas supo que como líder tenían que obedecer cada una de sus órdenes, lo primero que hace es comportarse como un tirano, no viendo a los demás como su equipo, sino como sus lacayos. Y hasta cierto punto podemos comprenderlo, ya que al haber obtenido por fin algo comparado con su vida en la cual nunca tuvo nada, sino que siempre tuvo que arreglárselas para sobrevivir, nunca permitiéndose un momento para disfrutar, como nunca haber festejado su cumpleaños y mucho menos saber qué día es. Eso no lo define, porque cuando se trata de defender al equipo, de quien sea, ya sea amigo o enemigo, Jack Landers siempre estará al frente, porque su equipo es lo más importante para él, entendiendo que nadie está por encima del otro, porque cada uno importa, estando siempre dispuesto a escuchar lo que digan los demás, sin mencionar que a pesar de que trabajan para la agencia, es algo de sumo valor, eso realmente nunca fue su prioridad, ya que siempre ha sido la de ayudar, solo que de otra manera, siendo fiel a sí mismo ante todo. Y aunque la Super Patrulla Delta haya perdido a un gran elemento, el mundo obtuvo un gran hombre, un buen hombre. Con nuestro reto y serio es mucho más evidente, ya que de pasar de ser alguien arrogante, engreído y Es una chica. a volverse alguien que es capaz de renunciar a lo que más desea en el mundo, no por él, sino para lo que más necesita la agencia, no es nada fácil. Porque aunque al principio solo podamos creer que solo es alguien presumido y antipático, realmente es mucho más que eso, porque detrás de esa cara de ególatra
solo hay un niño que solo quiere ser como su más grande héroe, el Red Ranger, su padre. De ahí nace su necesidad de seguir al pie del cañón todas las reglas, de no saber relajarse, sino estar preparado para lo peor en cualquier momento, y de tratar de tener siempre la razón, de no equivocarse, de ser perfecto, ya que si no lo es, nunca será digno de seguir el legado de su padre. Por eso no acepta ni respeta a Jack al principio, ya que a su manera de verlo, como es que un ladrón, un don nadie, alguien sin entrenamiento, con el mínimo conocimiento de lo que significa todo esto, logró sin muchos esfuerzos lo que él ha tratado de lograr todos estos malditos años, siendo de cierta manera su principal conflicto, el de no cumplir con sus propias expectativas, porque no nacen de nadie más, solo de él, y del deseo de no deshonrar la memoria de su difunto padre. Pero con el tiempo las cosas cambian, ya que se empieza a ver más con sus demás compañeros. Claro, sigue teniendo su penetrante expresión de piedra, pero ese es Sky Tate, alguien que podrá hacer todo lo recto que tú quieras, pero que al fin y al cabo no importa quién dé las órdenes, ya que está más que listo para ejecutarlas, porque no se trata de sus propias necesidades, sino de las del resto, lo cual logró a que finalmente se volviera el Red Ranger del grupo de forma permanente y no como algo temporal, porque ese egoísmo que alguna vez lo caracterizó ya no existió más, ya que fue tan grande su cambio que tiempo después fue ascendido a comandante. Pero si hablamos de alguien sumamente excepcional, ese sin duda es nuestro raro favorito del grupo, siendo el mejor de todos, porque sí, es sumamente raro, muchas veces dice cosas sin el más absoluto sentido o lógica, tiene extrañas manías, tienen que ponerse de cabeza para recordar las cosas o pensarlas, y hace exageradamente una cantidad increíble de preguntas en un corto periodo de tiempo. Quitando todo eso, estamos en presencia de un genio, porque no se trata de quien resuelva más rápido los problemas, sino de quien vea perspectivas poco comunes y que sean igual de exitosas. Ese es nuestro detective, alguien cuyos métodos son poco ortodoxos y que no se le entiende la mayoría de las veces, pero que independientemente de todo eso, Butch Carson es el corazón del equipo, uno que de cierta forma es el equilibrio que hace que todo fluya. Sin mencionar que tiene el potencial para ser el mejor, quedando más que demostrado al volverse el Blue Ranger al final de la serie, regresando tiempo después como el Red Ranger, estando al mando del equipo, teniendo un camino similar al del legendario Tommy Oliver, ya que de pasar de ser en un principio el Green Ranger a tener un intermedio de color hasta volverse el líder, habla más que bien de todo su potencial, sin olvidar que como líder en su equipo se encuentra el hijo del Green Ranger, J.J. Oliver, usando los mismos colores que su padre y una vez él utilizó, siendo de cierta manera un cierre a este gran ciclo. No obstante, si hablamos de cerrar ciclos, esa sin duda es la Ruda. A ella se nos presenta como la fiel compañera de Jack, y aunque entiende los motivos de Jack para hacer esto, realmente no los comparte al 100%, ya que quisiera hacer algo más, algo que realmente fomente un cambio, algo que nos habla mucho de ella, ya que es con ella que somos testigos de los primeros adentramientos hacia los personajes. En su caso, descubrimos que no siempre fue la valiente y segura mujer que conocemos, ya que alguna vez fue una niña tímida e insegura por ser diferente, al no ser como los demás niños. Eso la volvió en el fenómeno de la clase, el bicho raro, la burla de los demás niños, lo cual la moldeó a nunca mirar hacia atrás, de solo preocuparse por ella misma y lo más importante, a más dejar que nadie defina quién es ella, porque ella es Zeta, una gran mujer, una que quizá a primera vista haga parecer que es el músculo del equipo, pero es mucho más que eso, ya que es lista, no dejando que su apariencia hable por ella, porque dentro de todas esas capas capaces de multiplicarse hay un corazón de oro, uno que sabe lo que es ser discriminado solo por no ser igual al resto, pero uno que siempre ha sabido lo que es lo correcto a pesar de sus desvíos, y que está más que dispuesta en darlo todo para que nadie pase por lo que ella ha pasado, desde vagar en las calles y de tener de compañero de cuarto a un extraterrestre bastante repugnante. Al fin y al cabo, todo eso la formaron, la hicieron la excelente mujer que es y que siempre será, una leal compañera. Claro, una que tiene los pies en la tierra, ya que si alguno empieza a desviarse no dudará en dejar de seguir sus órdenes, porque tiene su propio criterio, uno desorganizado y algo maloliente, como un gusto musical algo cuestionable, pero que a pesar de eso, ella salva y hace del mundo un lugar mejor todos los días, como siempre soñó, porque tu pasado no te define, lo hace el ahora, encontrando lo que siempre había deseado, un propósito y una familia. Y con esto último, ahí entraría nuestra niña de papi, quizá la más estereotipada, pero esa es la gracia de Sid, porque aunque se comporte como una fresa, desde el primer capítulo se nos demuestra que es más que eso, ya que Kruger no le hace el comentario a Sky sobre seguir a Sid nada más por ser mujer, ya que tenía un propósito en ese mismo capítulo, ya
que cuando se enfrentan, ella es la única que se enfrenta a Z y a una de sus copias. Tenían dificultades, pero estando a la par. Caso contrario con Bridge y Sky, los cuales ni siquiera pudieron aguantarle un rack a Jack, y eso que este último estaba solo. Así que sí, Sid puede hacer todo lo niña de papi que puedas imaginar, pero realmente es una luchadora, alguien que se queja de ensuciarse, pero que lo seguirá haciendo sin importar qué. Y aunque tenga su momento de niña millonaria, realmente podemos culparla, ya que en sí no es su culpa el haber nacido en un entorno cómodo, ya que mientras sus otros compañeros nunca festejaron sus cumpleaños, vivían en las calles, sentían la ausencia de su figura paterna, Oran Bridge, a la hora de la verdad, entiende y comprende que no todos han tenido la fortuna de tener una buena vida, apoyándolos, porque puede hacer todo lo rica que quieras, pero eso no significa que sea una rubia tonta presumida, ya que esa rubia es igual a cualquiera de nosotros, porque es parte de algo mucho más grande. Ese es el equipo presentado en SPD, uno bastante humano, ya que se aleja de ser el clásico equipo perfecto, ya que cada uno tiene sus defectos, ya sean muchos o pocos, y eso hace que logremos identificarnos con ellos, porque no son lo ideal, el máximo estándar del cual queremos ser. Son la prueba de que con esfuerzo y trabajo duro podemos llegar a convertirnos no en lo perfecto, sino en nuestra mejor versión, porque eso es todo. Simplemente es la máxima definición de lo que contó SPD. Si trabajamos duro, podemos llegar a volvernos los mejores bajo nuestros propios términos, y está presente todo el momento, desde el primer caso que toman, siendo algo banal, con el insistente reclamo de que no están en las grandes ligas, de que son un escuadrón inferior al principal, y también con la llegada de Sam del futuro. Cada uno de esos momentos remarca el hecho de que son insignificantes, una simple segunda categoría de un plato principal. Sin embargo, con el paso de los capítulos van demostrando su valor. Claro, algunos aún lo subestiman por no ser el escuadrón A, pero a la hora de la verdad, cuando llegó el momento de enfrentar a los traidores, estaban más que listos para darlo todo. Y aunque fallaron en el primer round, eso no los detuvo de volver a levantarse y volver a intentarlo, lo que de una forma más equilibrada, ganando el segundo round y estando más que listos para empezar el tercero. Uno que fue interrumpido y que realmente no era una pelea justa, así que como tal no cuenta esa pelea, la cual perdieron y quedando en un panorama bastante crítico, ya que no había otra manera de hacerle frente, pero gracias al mejor personaje de la temporada lo volvieron a intentar, teniendo ahora un verdadero tercer round, ganándoles a esos conceptos originales y demostrando que no son el escuadrón A, son mejores, porque son el puto escuadrón B. Uno que a diferencia de otras temporadas de la franquicia se fue consolidando con el paso de los capítulos, ya que no son amigos de toda la vida o extraños que se caen bien de un momento al otro sin tener algo de desarrollo, sino cayendo en que son los buenos y son mejores amigos por eso. Aquí es muy diferente, ya que desde un principio no eran más que enemigos por estar en los opuestos de la ley, los cuales quieran o no serían parte de esto, pero eso no significa que ya sean amigos, ya que solo se toleran. Bueno, apenas eso, ya que siempre están en constantes discusiones desde Z y Sid por el desorden en su habitación o por ser más femenina, o Jack y Sky por como este último no acepta que él sea el líder y no él y Bridge. Bueno, literalmente no molesta a nadie, solo que es el bufón de todos ellos por no entender sus locuras. Así estamos con esta dinámica. Realmente no siempre se la toma mucha importancia, quedando más en diálogos cortos que en momentos profundos, pero existe. No es algo que se haya superado, sino al contrario, se sigue desarrollando con el tiempo, se va acolorando más las discusiones. Es más, yo diría que si este producto no fuera producido por Disney, no estábamos a nada de que Sid le dijera a Z que era una perra o a Sky decirle a Jack que solo es un maldito Todo esto escala hasta llegar a los 2 capítulos de Escuadrón Especial, los cuales se centran en esto y en donde avanzan con este tema, ya que su poca unión y constantes discusiones no son un desastre, sino un severo problema, así que son enviados a otro planeta para solucionarlos de una maldita vez, siendo ahí donde el sargento Silverback les hace entender que a pesar de sus ridículas discusiones, muy en el fondo se preocupan cada uno del otro a su manera, porque son un equipo y uno verdadero, que esto no es un juego, es algo donde estás dispuesto a darlo todo y si han sobrevivido ha sido por pura suerte, entendiendo que su inmadurez y conflictos personales ha sido la causa de todos sus problemas, de que su unión como equipo no fluya del todo bien, siendo más que brillante, porque el dedicarle 2 capítulos de este tema es excelente, porque tiene su importancia, una que será decisiva tanto al final como en el desarrollo de los personajes, lo cual hace que sea espectacular, ya que las temporadas que vinieron después no supieron tratarlo de esta manera o de plano se lo saltearon, ya que al fin y al cabo no todas se centran en el desarrollo de los personajes como lo supo hacer SPD, porque no solo se le da nuestro quinteto de protagonistas, sino también además personajes como Kruger, siendo uno de los mejores mentores de la franquicia, porque toma ese concepto y le da un buen tratamiento, ya que se aleja de lo ya establecido, porque es alguien imponente y no solo por ser un perro azul humanoide alto que gruñe cada vez que lo sino porque no es alguien sumamente amigable. Tampoco es un inútil que cause más interrogantes que una clara respuesta.
o alguien sin mucha profundidad. No, Dougie Kruger es todo lo opuesto, empezando desde su personalidad, ya que a pesar de ser alguien sumamente serio y recto, él a diferencia de Sky comprende que hay momentos para hacerlo, como también para relajarse, y aunque de esto último tengamos pocos momentos, eso no le quita su hilarante carisma, ya que es muy directo en cada una de sus palabras, siendo honestas, lo cual es algo grandioso considerando todo su desafortunado pasado desde la destrucción de su planeta y la pérdida de su esposa, sin olvidar su rivalidad con Grum. Y aunque eso lo trastorne cada vez que cierra los ojos, eso no impidió en la creación y en la guía del Escuadrón B, siendo el escuadrón más problemático en su cargo, pero que a pesar de ser un dolor de cabeza, supo sacarles a cada uno su verdadero potencial, ya que siempre se ha preocupado por todos. Él no tiene favoritismos, él aprecia a todos a su serie pero una manera, una que tiene mucho estilo, como el Ranger Sombra, ya que es jodidamente genial, ya que no todos los mentores se entran constantemente en la acción, excepto los interpretados por John Tui, ya que la mayoría se queda solo con guiarlos desde la base, aunque Kruger sigue esa misma tradición a la hora de la verdad, entendemos por qué es el gran comandante, como también un poderoso y valioso miembro de la Super Patrulla Delta. Siendo eso y más, claro, sin olvidar aspectos más técnicos como su tema de apertura, el cual es icónico, porque cuando escuchas esa melodía identificas de inmediato el equipo, no quedándose con solo hacer un remix del clásico Go Go Power Rangers. Y créanme, me gusta también eso, pero en retrospectiva las siguientes temporadas abusaron mucho de eso, siendo recordadas esos temas principales por solamente eso, no por la intención de que el tema acompañe la temática de la temporada. Y aquí es todo lo contrario, ya que se nos da un aire de que cuando escuches ese sonido podrás estar en calma, ya que la Super Patrulla Delta vino al rescate, de ser algo heroico y a la vez policíaco, sin olvidar el tema musical que colocan en las peleas, el cual le da un plus de epicidad, acompañando muy bien su temática, a la cual se le sacó todo el potencial que pudieron, desde los Morphers siendo un clásico teléfono con los colores de policía, que a su vez funcionan como insignias, los cuales llevan los juicios de forma instantánea y efectiva, llegando el modo SWAT, el cual su nombre lo dice todo, sus Delta vehículos, la importancia de los colores, rangos y jerarquías reflejado en esos hermosos trajes futuristas, ya que cada uno posee una denominación numérica, desde la más baja hasta la más alta, porque tocó prácticamente todo lo que pudo, hasta la corrupción, y en algo que produjo Disney, y eso tiene mucho mérito. Pero bueno, realmente Disney no metió tan negativamente su mano ejecutiva en esto, ya que los realizadores de la temporada, de un modo u otro, incorporaron sus ideas a pesar de que fueron rechazadas, porque esto es SPD, es tan genial que su demo de su tema musical principal es prácticamente el mismo que el del producto final, solo que con ligeros cambios, lo cual habla muy bien de su planteamiento y conceptualización, como su continuidad. Y es que si nos remontamos hasta Mighty Morphin, esta como tal no la tenía, pudiendo ver sus capítulos en el orden que quisieras, sin contar claro los de la llegada de Tommy. De resto, se nos da un corto y justo contexto más que necesario para entender la trama, y aunque en su momento se le dio crédito a la temporada Fury por tratar de tener una continuidad más lineal, al fin y al cabo eran detalles sin mucha importancia, pero aquí de un modo u otro, todo aquí tiene un peso futuro. Muchos de estos son presentados en el primer capítulo y tienen su sólida conclusión en el final, sin mencionar que, como de costumbre, vemos cómo enfrentan al monstruo de la semana, pero aquí los primeros monstruos que enfrentan cada Ranger individualmente en su propio capítulo regresan como imitaciones de otros monstruos, y sé que quizá no es la gran cosa, pero siento que de todas las formas no solo querían cosas interesantes, sino también innovar la escritura de la franquicia, algo más que necesario por la época, ya que como es costumbre los temas tocados son atemporales y nos recuerdan el valor del trabajo duro, porque podrás tener talento o ser alguien excepcional, pero de qué sirve exacto si no tienes disciplina o te esfuerzas para superarte cada día más, porque el talento no es nada sin esfuerzo. El respeto hacia los demás, de no tratar de forma diferente a los demás solo por verse o por pensar diferente que nosotros, ya que cada persona siempre será diferente a nosotros y eso hay que aceptarlo y respetarlo, ya que si todos fuéramos iguales, la vida no tendría gracia. Y el compañerismo, a veces queremos hacer todo por nuestra cuenta sin depender de nadie, quizá para sentir nuestra propia utilidad o porque los demás nos podrían un pie en vez de avanzar. Y aunque no tiene nada de malo hacer las cosas individualmente, sino al contrario, está más que bien, siempre existirán casos donde queramos o no necesitaremos la ayuda de demás personas. Así que es mejor estar preparado y saber trabajar tanto en equipo o solo, porque después de todo es agradable cuando tu carga no la tienes que sostener tú solo sobre tus hombros, sino al lado de tus compañeros como un verdadero equipo. Eso en el aspecto más superficial, pero si nos vamos a lo más secundario encontraremos varios aspectos en los cuales no flaquea tanto, como las gratificantes transiciones a momentos sacados de la viñeta de un cómic, parecido al juego de Ultimate Spider-Man de la PlayStation 2 o a la película del Hulk
de Eric Bana, los cuales quizás sean pocos, pero le nota personalidad la temporada y la hace más especial, y hasta hace más hincapié en ver el lado más superheroico de los Power Rangers, ya que siempre serán los más grandes héroes del tiempo y del universo, acompañado de su clásico momento de transformación, y aunque aquí es corte simple, es directo, haciendo que la música haga que sea sumamente especial. Eso, y que Jack mira a la cámara cada vez que hace SPD, emergencia. siendo todo esto, solo es una gran y una de las mejores temporadas de la era Disney, y seguramente top 5 de la franquicia, porque como ordenó Disney, ya era hora de hacer algo completamente innovador, y funcionó con excelentes resultados, convirtiéndose en una de las pocas temporadas que sí merecían otra temporada, ya que el concepto podía alargarse para 5 temporadas si lo deseabas, pero en este mundo ese no fue el caso, quedando con ganas de ver a Sky como el líder hasta hacer esa transición de Bridge a líder y ver cómo maneja el equipo, pero solo nos queda un buen recuerdo y la promesa de que una vez SPD, siempre SPD. ¿Nadie nunca se ha puesto a pensar que ese spandex remarca muy bien sus traseros?